Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. La inseguridad ciudadana no solamente significa el daño directo a bienes y personas, sino que es un parte muy importante de lo que ha sido la subida del costo de la vida. Por eso en el día de hoy vamos a conversar con el especialista en estos temas de seguridad ciudadana, con Daniel Pou, politólogo y un hombre que ya durante mucho tiempo ha venido profundizando en estos temas. Vamos a tener también el comentario profundo del tipo Vidal y al final tendremos una conversación con Pepe Abreu sobre la vida de Francisco Antonio Santos. Esperen breve ya el inicio de esta conversación con Daniel Pou. Aquí estamos con el especialista en política de seguridad ciudadana, el buen amigo licenciado Daniel Pou, politólogo. Es al mismo tiempo también un hombre comprometido con los mejores intereses de nuestra nación y también es un consultor privado. Como ustedes saben, durante muchos años Daniel ha venido aportando a lo que son esas políticas para la mejoría y la tranquilidad de nuestra nación. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, don Adriano. ¿Cómo se siente? Bueno, aquí estamos hablando de todos estos temas tan importantes, porque a veces la gente dice, Daniel, que la seguridad tiene un beneficio o un perjuicio ramificado. No hay desarrollo económico sin la seguridad, porque ¿quién va a invertir? ¿Quién va a ir a un trabajo? ¿Quién va a estar con tranquilidad haciendo un ejercicio económico o social si no hay seguridad? De manera que, ¿cómo usted ubicaría la importancia de la seguridad ciudadana para una nación y particularmente para nosotros? Indiscutiblemente que la seguridad es el componente del ecosistema social que más se toma en cuenta y que más garantiza las posibilidades de que una sociedad pueda desarrollarse, porque la seguridad es justamente ese elemento que nos dice realmente cómo se produce ese proceso de construcción social. Es realmente el oxígeno del ecosistema social. Por eso la mayoría de los países que se han desarrollado con modelos integrales, uno de los primeros elementos que han estabilizado es el tema de la seguridad. Después vienen todos los servicios, pero la seguridad como servicio público, como garantía del Estado social y democrático de derecho y de las libertades públicas, es un factor fundamental. No hay peor situación que la que puede ocurrir en una sociedad donde hay una alta percepción de inseguridad. Por eso es que la seguridad tiene que existir en el terreno práctico, en el terreno de lo real, pero también tiene que existir en ese espacio que significa la percepción, el imaginario del ciudadano. No, así mismo. Y otra cosa también, que la inseguridad sube el costo de la vida. Porque tú dices, el costo de la vida es importante para todos los ciudadanos, sobre todo la clase media, la clase menos pudiente. Y cuando la inseguridad hay poca seguridad, entonces hay que buscar seguridad alterna individual. Correcto. Como sucede aquí en nuestro país, donde hoy en día todo el que hace una casa tiene que gastar. Cuando usted calcula, y se lo voy a poner como ejemplo, porque fue un ejercicio que hice hace unos años para un estudio que les realicé a la Fundación Friedrich Ebert. Cuando uno calcula, hoy en día, al usted construir una casa, un edificio, todo lo que tiene que dedicar del presupuesto para realizar esa obra, con las condiciones que garanticen que por lo menos el perímetro de la edificación cuente con todos los elementos necesarios para
poder desplegar medidas de seguridad. Estamos hablando que el presupuesto de esa obra se impacta cerca de un 12%. 12%. Un 12%. Sí, poner verjas, poner cámaras, poner... tener garita para el señor que se va a dedicar, una habitación para que el señor que va a estar en la seguridad. alimentación. O sea, no, estoy hablando de los elementos que solamente implican la construcción. Es que la gente no tiene idea de lo que significa. Y eso, que si usted le añade, por ejemplo, puerta de entrada blindada con un cierre electrónico, la inversión es altísima, todavía se dispara más. Yo evalué edificaciones porque a mí me gusta cuando yo hago una investigación irme al terreno. Yo vi una edificación que la inversión en seguridad fue el 28% del valor de la obra, mucho más que lo que costaba la instalación eléctrica de la edificación, mucho más. Y estoy hablando de una instalación eléctrica que tenía bancos de transformadores, todas, o sea, que no era que sencillamente entraba un cable 220 para alimentar no. Una instalación, o sea, cuando tú calculas que acondicionar un edificio para que pueda tener todos los equipos y toda la tecnología de seguridad, hoy en día, que se han desarrollado una serie de técnicas importantísimas, puede rondar cerca del 15% del valor de la edificación. Yo comencé por aquí, Daniel, porque hay gente que dicen y que ven a veces el gasto en la policía, en la Fuerza Armada. Incluso una persona me decía, y no debemos reducir los miembros de la Fuerza Armada. Digo, bueno, sí hay que evaluarlo. Pero, y le puse un ejemplo, pero cuando tú buscas educación, que es muy importante, tenemos el doble de personal que la Fuerza Armada, un poquito más de la país. Cuando tú chequeas, le digo yo, saca a la policía y saca a la Fuerza Armada 24 horas de aquí, sácale y deja el país solo que se lo van a entregar. Entonces, lo que quiero caer es, debe el Estado entonces pensar quizás en mayores inversiones para más seguridad, porque mientras más seguridad hay de parte del Estado, de parte del gobierno, menos gasta el ciudadano, pienso yo. Sí, indiscutiblemente. Mira, hay dos modelos en el mundo de la seguridad privada que resultan interesantes. La mayoría de los países de América Latina han engrosado las filas de las agencias de seguridad privada de una manera alarmante y asombrosa. ¿Y por qué lo ha hecho? Sencillamente porque el servicio que brinda el Estado obliga a que quien tiene inversiones, ya sean comerciales, ya sean de empresas de servicios de cualquier índole, tiene que tener un gasto fijo en temas de seguridad. Y eso tiene un costo altísimo, porque incluso eso impide que en una empresa el capítulo de incentivos al personal, mejoría de condiciones laborales, se lo sustraiga la inversión que hay que hacer en seguridad. Sí. Eso es un aspecto fundamental. Pero en América Latina las agencias de seguridad privada se han convertido en estamentos macrocefálicos y muy peligrosos porque son agencias que en su mayoría tienen sueldos muy deprimidos y captan personal que no cuenta con las condiciones para realmente brindar el servicio. Ahora, tú te vas a países como Japón, que es uno de los países que tiene una mayor cantidad en términos de relación con la población de hombres y mujeres trabajando para la seguridad privada. Tú dices, ¿y por qué tanto? Bueno, sencillamente Japón es un país con una industria tecnológica que maneja patentes que cuestan inmensidad de dinero. Entonces, producto de que el Estado japonés
los temas empresariales y corporativos no los maneja dentro de sus planes de seguridad, sencillamente los empresarios tienen que contratar personal para cuidar todas esas bóvedas, todos esos laboratorios que tienen niveles de seguridad 3, etcétera, etcétera. Entonces, los paradigmas son diferentes. Porque esos empleados de empresas de seguridad, esos agentes de seguridad privada en Japón, no son el resultado de una deficiencia del Estado, son de una necesidad del sector empresarial. En países como los nuestros, los de Centroamérica, que tenemos en común eso de tener una cantidad de hombres en seguridad privada que muchas veces supera en número a las policías nacionales, pues es el producto de las deficiencias, la falta de tecnología con que tienen los cuerpos policiales. Yo digo que cualquier inversión que se haga en la policía nunca será demasiado. Yo lo que creo es que, claro, hay que tener un criterio bastante claro de oportunidad de la inversión, de eficiencia de la inversión y de continuidad y renovación de la inversión. Porque la inversión en equipos, la inversión en tecnología, la inversión en capacitación del personal, realmente con el tiempo crea una sinergia tan importante que la efectividad de las políticas que se trazan pues empiezan a incrementar los niveles de retorno para la sociedad. Sí, no, y fíjese usted que usted y yo conocemos ya por los años de que hacen, por ejemplo, 35 años, usted podía tener una casa sin hierro. Sí. Por ejemplo, ya es un gasto que baja. No se pensaba nunca que se iban a tener cámaras para los chequeos. Es decir, que el hecho de una buena inversión para la seguridad interna en el país tiene resultado en bajar el costo de la vida y también preservar bienes y vida. Es decir, que vale la pena. Mire, don Adriano, a mí me dijo un visitante europeo que vino por primera vez a República Dominicana. Bueno, no conocía mucho Latinoamérica, vino específicamente a reunirse con unas personas. Yo tuve que servirle de anfitrión porque un amigo lo refirió justamente por el problema de la seguridad. Me dijo, elígele el hotel, cuídalo, porque era una persona muy importante. Y vino en bajo perfil al país, o sea, y justamente, y me dijo, ustedes tienen una ciudad muy linda, pero parece una cárcel. Todo el mundo... Sí, impresionado. Reja de hierro. No hay edificios expuestos como antes teníamos. Ahora todos los edificios, una verja perimetral. Sí. Los jardines, una verja perimetral. Y hasta cualquier edificio intrascendente de 6 apartamentos, de 9 apartamentos, una verja. Y eso es una inversión para la seguridad. Sí, sí. Y le quita la belleza. Yo recuerdo, Daniel, que cuando yo era administrador del Banco Agrícola, el banco no tenía pared. No. Pero ¿qué pasa? Que en varias ocasiones narcotraficantes dejaron vehículos ahí botados, las manifestaciones de la UAS se metían en el banco. Sí. El banco tiene un buen ahorro de los ciudadanos y había que cuidar la imagen del banco. Claro. Yo hice la pared, la hizo Bebecito Martínez, y recuerdo que Julio Ibarra Río, mi gran amigo, ya ido, se me puso guapo, porque él vivía en la Independencia y me dijo, me está quitando la belleza. Y es verdad. La vista al mar. La vista al mar que él tenía se le quitaba. Él vivía con su mamá de la Independencia de frente al Banco Agrícola. Me dice, la vista del mar se le está quitando. Y yo le decía, es verdad que se está quitando, pero hay que poner la seguridad al banco, donde hay ahorro, donde hay dinero. Y en una pasé yo vi un carro que tenía como 5 días mal parqueado y cuando comenzamos a averiguar lo dejaron botado adentro en el parqueo del banco. Adentro del parqueo. Entonces, como usted dice, vamos perdiendo
valores estéticos, valores del espíritu, Sí, de la sí, belleza. definitivamente. La ciudad de Santo Domingo agobia. Sí. O sea, tú viendo todo cercado, parece como si fueran prácticamente recintos penitenciarios. Usted refirió a algo muy importante, de las tantas cosas importantes que ha dicho, y es que de la seguridad privada, que muchas veces no tienen las condiciones y son más numéricas que la policía. Pero en el caso nuestro, que nosotros logramos probar la ley de la Fuerza Armada, la orgánica, la ley orgánica de la policía, la ley de armas, la ley de misiones de paz, la ley de seguridad privada se llegó a consensuar, y para que usted sepa, 5 veces perimió en la Cámara de Diputados, porque los sectores de seguridad privada que no son de ADECIN es una institución que está organizada, Sí. pero los que están fuera de ADECIN tumban el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos regularizar una situación que había. Por ejemplo, el 18%, hubo una encuesta que hizo tanto la Fuerza Armada con la superintendencia como el mismo ADECIN, y coincidieron en que el 18% son haitianos los que están trabajando en seguridad privada. 35% no tienen entrenamiento de armas y tienen un arma. 41% decía la encuesta, las dos encuestas, 41% no tiene examen psicológico para tener armas. Y millares de armas irregulares. ¿Por qué? Porque cuando hay un atraco y le quitan una escopeta o una pistola a una gente que vale 80,000 pesos la escopeta, se la venden en 5,000 a una empresa de esas irregulares, porque la de CIN están organizadas. Entonces, nosotros cuando hicimos la ley de la policía, se hizo con la idea de que la policía recogiera a todos sus miembros de la plaza comercial, de la seguridad privada, y que la seguridad privada entonces se encargara de esas áreas. Pero al no aprobarse la ley de seguridad privada, no hay moral todavía para recoger a los policías, porque usted no puede dejar una plaza sin policía. Imposible. Alguna seguridad tiene que tener. Claro. Sí, lamentablemente eso es una situación que ha prevalecido durante mucho tiempo y que todavía lo que es la ley de seguridad privada y la ley de extinción de dominio son dos leyes que tienen unos misterios bastante extraños que no se han podido aprobar nunca. O sea, que esa extinción de dominio, en el año 2012 yo vi un juez, Bonelli Vega, que publicó un libro, y me le acerqué a él, de extinción de dominio a sí mismo, y le dije que yo quería someter un proyecto, porque siempre me preocupó ver tanta avioneta dañándose y tantos bienes que le quitan a narcotraficantes, a otro tipo de delitos, y que se pierden. Él lo elaboró el borrador. Sí. Y entonces entre Charlie Mariotti, Valentín, Luis René Carán, lo sometimos. Debo decirle que se perimió 3 veces en la Cámara de Diputados también. Bonelli es un jurista brillante y un juez penal con una experiencia increíble. Él tiene un libro que debe leerse sobre eso. Entonces son 2 leyes, como usted dice, que tienen un misterio. Sí, tienen un misterio. Parece que hacen ronchas en sectores con mucho poder en República Dominicana. Así mismo es. Bueno, con su permiso, Daniel, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el buen amigo Daniel Pou Suazo, que es politólogo, es especialista en política pública, seguridad privada, seguridad ciudadana, es también un consultor privado. Yo digo yo, no lo dice él, el que quiera algún consejo, el que quiera alguna opinión, sea empresa, sea persona, Daniel ya tiene bastante experiencia, las canas lo dicen, los años y los hechos. Ha sido asesor gratuito en el Congreso de todas estas leyes que hemos hablado nosotros, de manera que estamos conversando con un hombre que sabe de política y seguridad ciudadana. Vamos a la pausa. Seguimos conversando aquí en Desafío con el politólogo Daniel Pou, quien es especialista en política pública de seguridad ciudadana, consultor privado y un hombre siempre comprometido con los mejores intereses de nuestro país. Daniel, se formó la comisión, formó el presidente para, no sé cómo decir, porque hablan de reforma, y uno a veces ve como que, yo he dicho particularmente que la idea, la iniciativa de crear, de poner a funcionar por lo menos un grupo de gente para pensar en eso está bien. Ahora, lo que yo no he visto bien es, no vi bien la composición. Son gente todos que tienen
valores, tienen gente conocida, pero me luce que faltó más personas de más condiciones y que también que conocieran más el tema. Yo espero que ellos entonces se auxilien con equipo técnico. Es decir, que la ausencia que tiene un comunicador que sabe de todo y al final no profundice nada porque sabe de todo, sea complementada con especialistas en la materia. ¿Esa comisión profundizará o será para terminar los reglamentos, como dice Servio Tulio? Él se ha concentrado en que los reglamentos están listos y como que sí, es en eso que está él. Bueno, lo primero es que esa comisión designada por el presidente en un decreto, que me parece que son 20 o 21 personas, sí, ahí hay gente de mucha valía, pero yo creo que esa es una comisión más bien de consenso social, representada sí, por diferentes personas que son notables y que detrás de ellos hay realmente sectores importantes de la sociedad. ¿Qué ha hecho la comisión? Que le encabeza Servio Tulio. Que Servio Tulio, doctor Nieves, sobre todo ellos dos, han reclutado a una serie de especialistas dominicanos en el tema. A mí se me invitó a formar parte de esa comisión técnica, que es una comisión que tiene como finalidad diseñar los ejes de lo que va a ser la intervención. Esta intervención estará regida por varias etapas que tienen que ser cónsonas con el propósito de la transformación que requiere la policía. Y un elemento fundamental. Estas comisiones técnicas que se están integrando, pues son personas que ya han tenido alguna experiencia en reformas institucionales. Sí. Tengo entendido que en los próximos días se va a celebrar el primer taller para tratar de redondear y acariciar una idea que sea, podríamos decir, consensuada entre los diferentes técnicos y los diferentes sectores. También se han invitado a instituciones que han tenido ya una tradición en llevar propuestas en lo que se refiere al tema de la Policía Nacional. Y la policía misma también ha dispuesto un equipo para consultas que va a estar a disposición de la comisión. Okay. Sí, yo digo, Daniel, que nosotros, usted y yo y muchos que ya tenemos mucho tiempo trabajando en esto, porque en mis 14 años en el Senado, ese fue el área que yo me concentré. Claro. El área de la Fuerza Armada, el área de la policía. Sí. Y terminé siendo vicepresidente de esa área de la policía y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas. Y yo digo que son muchas las cosas que hay que corregir y que hay que mejorar. Pero en el decreto no vi algo, no me volvió algo que para mí es esencial. Si hablamos de 39,000 miembros de la policía, podemos hablar de 200, 300 policías que son parte de la delincuencia. Es decir, cuando usted busca 1,000 policías, puede ser que aparezca uno que sean de la parte de la delincuencia y 999 que son serios. O sea, quiero corregir, la mayoría, la inmensa mayoría son serios y son trabajadores. Incluso, usted me decía de un curso que hizo, 45 coroneles, y eran todos coroneles brillantes. Sí, sí. Y sí, lo son. Ahora, ¿cómo sacamos esos 200 policías? Porque son los que dominan, donde hay el capital, son los que dominan muchas áreas de la policía. Y no es verdad que con reglamento, como yo veo que dice mi amigo Servio Tulio, no es verdad que con medidas administrativas se va a sacar a nadie. Lo que sucede, amigo Adriano, es que usted no hace nada con tener muchos reglamentos cuando usted no tiene los mecanismos de contrapeso que garanticen la transparencia y la supervisión y control del personal. La policía no puede continuar teniendo y ejerciendo su papel institucional con los niveles de discrecionalidad con que lo ha hecho tradicionalmente.
gente. Por eso, en estos momentos, se está pidiendo una auditoría financiera de la policía, que no es el problema fundamental, pero sí una auditoría de recursos humanos de la policía. ¿Usted quiere que le diga cuál es mi impresión? Sí. En la policía, cerca de entre el 35 y el 40% del personal que está en nómina no está sirviéndole a la institución policial. Correcto. Está sirviéndole a intereses de terceros. Eso es un tema que hay que resolver. Otro tema que hay que resolver es la dignificación de la carrera policial. Correcto. No es posible que un empresario que le asignen un cabo para que le maneje su vehículo, ese cabo a los 4 años ya es capitán. Porque ese empresario tiene los influjos y maneja también los hilos del poder que hace que a esa persona que él quiere beneficiar, pues se le den tratos en desmedro de lo que de las expectativas que tienen otros agentes. Yo fundamentalmente veo la transformación de la policía en 3 ejes. 1, formación. 2, dignificación. Y 3, transparencia y control. Para mí son los 3 ejes fundamentales. Sí, porque que eso mismo que usted dice, la transparencia y el control, porque por ejemplo a veces usted se va a hacer, bueno, ok, se va a chequear el personal, pero el capitán que está trabajando, pero es el hombre que lleva un destacamento, el que toda la noche se recoge 200 motores para devolver los motores por 2,000 pesos y toda la noche administra los 400,000 pesos de los motores que lo agarran por cualquier cosa. Sí. ¿Cómo lo van a detectar? Yo le decía al buen amigo Chubaque que entre el año 2006 y 2010 él era el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas y yo era vicepresidente. O sea, ellos sabemos lo que pasa porque lo vivimos 4 años en la misma comisión. Y al presidente de la República, qué bueno que si no lo han visto y se lo han visto lo vuelvan a leer, a Sérpico, esa película del Pacino, ese policía serio que entró serio y quiso hacer la cosa y los mismos policías decidieron matarlo, no lo mataron, pero decidieron matarlo porque entorpecía la mafia dentro de la policía. Sérpico está vivo todavía, es de Nueva York y que tuvo que irse a Europa a vivir, porque quería matarlo aún fuera de la policía. Entonces, que la vean porque, como igual como usted dice, hay una policía que todo eso que están haciendo la comisión están correctos, pero hay que llegar al meollo. El meollo es que el policía viva bien, como usted lo de dignificar, viva bien con lo que está ahí, para que no justifique entonces hacer la cosa mala. Y dignificar no tan solo significa que se le vaya a pagar un sueldo más o menos en consonancia con lo que debe ser, con el ideal, ¿verdad? Sino dignificar quiere decir también que el policía tenga derechos. Porque eso es uno de los más graves problemas que tenemos. En la policía se ha instalado un régimen despótico, donde un subalterno no puede pedir ni siquiera explicación de cómo él puede canalizar sus propios derechos. Sí. En la policía incluso se hace hasta difícil darse de baja. Yo conozco una persona que siendo un suboficial de la policía pidió su baja y fue amenazado. Sí. Y tuvo que negociar con un general para que el general se lo cargara, porque la persona se había hecho profesional y quería dedicarse a su carrera y la función policial le estorbaba porque tenía que viajar mucho y esas cosas. Entonces el general se lo cargó, le dijo, claro, dame tu tarjeta de cobros, que yo me quedo con ella. Sí, o sea, por Dios, ¿cómo en una institución policial se puede operar con criterios tan bochornosos como eso? Entonces, lo que pasa es que tú no puedes permitirle a la policía, porque en las policías en los países civilizados tienen comités de ciudadanos que son los que se encargan de supervisar la transparencia de la función policial. Entonces, tú no puedes tener un departamento de asuntos internos que sea dirigido por un subalterno del director de la policía.
y muchas veces con rangos inferiores a lo que tienen otros oficiales. Claro, entonces, eso es un tema que hay que resolver. Pero hay que concentrarse en la dignificación. Y uno de los aspectos de la dignificación es el respeto al reglamento de promoción, al escalafón, ascensos, etc. Y el otro es el tema de que tenemos que dotar a los policías de derechos para que la institución policial y la carrera policial sea una carrera realmente digna, respetada y que recupere su autoridad y su prestigio en la sociedad dominicana. Sí, porque, por ejemplo, a veces lo malo es de alguna ley o las leyes que no se aplican. Por ejemplo, en la ley que se hizo de la policía, se colocó que los ascensos debían responder al tiempo en el rango, que haya ejercido las funciones correspondientes a ese rango. Si usted es capitán y no ha hecho nada, no puede llegar a mayor. Y que haya hecho los entrenamientos, los cursos correspondientes también. Es decir, no solamente el tiempo que a veces la gente busca, ya yo tengo 3 años mínimo, no, está bien, pero tú hiciste la capacitación para ser un mayor. Tú hiciste, tuviste funciones correspondientes al capitán. A eso eso es un tema que ya prácticamente está consensuado por todo el mundo, pero hay uno que es fundamental y es la evaluación de desempeño. Eso es importante, porque hay gente que te hace todos los cursos, pero cuando tú vas a su evaluación de desempeño es triste leerla, porque el individuo no tiene iniciativa, no tiene potencialidad. Nosotros ahora tenemos que enfocar la policía en un sistema preventivo. Y eso va a requerir que en la policía se refuercen todos aquellos elementos que sirvan para sustentar el liderazgo social de la policía. Y para usted poder en la policía fomentar un liderazgo social, usted tiene que tener personas honradas, capaces, profesionales. Y eso es fundamental. Y sobre todo que resistan el escrutinio público, que eso es un aspecto. Entonces, hay un tema con el que yo tengo, y es una visión mía desde hace mucho, que le estoy dando forma. ¿Por qué cuando el subalterno comete una falta o el subalterno comete un exceso, su superior inmediato no es evaluado igual que ese subalterno? Está ese superior instruyendo, impartiendo órdenes claras a sus subordinados, los está realmente valorando para capacitarlos. Cuando un superior es un líder de verdad, tiene una noción bastante clara de las potencialidades y de las falencias de sus subalternos. Sí. Entonces, si usted no es capaz de eso, usted no puede ser un oficial superior. Sí, porque no es solamente el que hizo la falta, sino el que está para orientarlo. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Adriano. Como siempre, buenas orientaciones en este tema tan importante de la seguridad ciudadana. Yo espero que muchas de esas ideas que usted está planteando, que ha tenido y que sé que tendrá, lo tomen en cuenta la comisión. Yo tengo como 2 tomos, Adriano, como 2 tomos tengo yo. Porque Daniel, para que lo sepa la gente, ha sido partícipe importante en toda esta legislatura y muchas políticas que se han tomado. Lo único que a veces toman la política y al cabo de 2 o 3 meses se olvidan dentro de la institución. Ese es el problema. Entonces ahí se quedan. De manera que muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y ahora lo voy a dejar con el comentario importantísimo de Aritipo Vidal, profundo como siempre. Buenas noches, dominicanos, amigas y amigos de Desafíos por Digital 15 y Telemicro Internacional. Aritipo Vidal, su servidor, de nuevo con ustedes en esta noche de martes para comentar los temas de mayor interés en la actualidad dominicana y cuando sean internacionales que tengan que ver con la República Dominicana y con los intereses de los dominicanos. Bueno, la semana pasada, los últimos días, jueves y viernes básicamente,
el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García, denunció importantes alzas en los precios de artículos de la canasta básica familiar, es decir, de lo que la gente come, por supuesto, para vivir. Hay mucha gente que vive para comer, esos son los muy gordos, que viven con los pies debajo de la mesa o comiendo donde sea, en la esquina, en la calle, como quiera. Pero la mayoría de la gente, y el dominicano tiene su mayoría, por supuesto, también, come para vivir, que es lo correcto, mantenerse saludable. Bueno, pues esta denuncia es muy seria porque él dice incluso que ha habido 8 aumentos de precios en el caso específico de los aceites de cocinar, los aceites comestibles, en otras palabras, y trabas, también denuncia él, muy importantes para la importación por parte del comercio organizado de estos aceites en materia de, de aduanas, las aduanas de la República Dominicana. Pero bueno, para nosotros en Desafíos lo más importante es que estamos viendo en los últimos meses, y este gobierno aún no tiene 9 meses completos, los cumple ahora, el día 16, que es el domingo, si contamos cada 16 de mes, porque tomó posesión 16 de agosto, entonces estamos diciendo de algo que preocupa bastante. ¿Por qué? Porque ya está volviendo el tema de la casa del terror, que fue el apodo que le pusieron las amas de casas dominicanas a los supermercados en el periodo 2000-2004. ¿Por qué la casa del terror? Porque cada vez que veían los precios de esos artículos de primera necesidad, venía el ay, venía el grito, aterrorizadas. Bueno, y en medio de esta situación de aumentos y más aumentos y de preocupación en las mentes de las amas de casa y de los hombres que tienen que buscar el sustento junto a sus esposas, las que no trabajan, es que se piensa hacer una reforma fiscal, básicamente sobre la base de los bolsillos de los pobres dominicanos y de los dominicanos de clase media y de las clases medias menos favorecidas. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos precios que están aumentando día a día. Hemos tenido testimonios y usted que nos está oyendo es un testigo fundamental que nos está viendo en Desafíos, de que lo que usted compraba antes, su comprita semanal, digamos, con 3, 4, 5 mil pesos, ahora tiene que meter 4, 5, 6 y 7 mil pesos para comprar lo mismo. Y lo que pasa con el pobre y con el de clase media menos favorecida, me refiero a las clases medias bajas, que el maestro Juan Bosch le llamaba pequeña burguesía y la dividía en 5, o en 4 más bien, la clase, la pequeña burguesía muy baja, la baja pobre y y la clase media propiamente dicha, o pequeña burguesía propiamente dicha. ¿Con qué pagan esa gente? ¿Buscando más dinero para comprar esos artículos de vivir? No, es comprando menos artículos. Por ejemplo, si compraba para la semana 5 libras, 10 libras de arroz, ahora va a comprar 8. En el caso de los que compraba 10, ahora va a comprar 2 o 3. En el que compraba 5 libras. Es pagando con la vida, como responde el pobre, por obligación a estos aumentos en los precios. Entonces, señores del gobierno, luce cuesta arriba, luce imprudente, luce muy riesgosa una reforma fiscal que se ve inminente para afectar los bolsillos de los más pobres. Insistimos en Desafíos. Claro que se puede modificar la parte impositiva y la parte de gastos
de lo que sería una verdadera reforma fiscal, pero no afectando a los pobres ni a las clases medias más desposeídas. Repito el dato, Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos por muchos años, creo que 4 años duró en esa posición, estableció que más de 300.000 millones de pesos se evaden hoy en día en República Dominicana. Y es el pobre el que evade. Es la clase media pobre que evade. No, el que evade es los que producen riquezas, que pagan menos impuestos pudiendo pagarlos. Entonces hay que pensar en una reforma fiscal si se va a hacer inteligente, que busque reducir esa evasión, que busque reducir al mínimo las famosas exenciones, lo que deja de pagar mucha gente que produce miles de millones en el año, y no pensar en los más pobres. Fíjense en lo que pasó en Colombia. Y si el gobierno cree que Colombia es Colombia, República Dominicana es República Dominicana, cosa que es cierta, entonces recuerden 1984 en República Dominicana, en un gobierno de lo que hoy es PRM, con Salvador Jorge Blanco a la cabeza, el padre del ministro de Medio Ambiente y de una viceministra del Palacio, y altísimo dirigente del PRM hasta la hora de su muerte. ¿Está muy lejos Colombia? ¿Colombia no es República Dominicana? Bueno, República Dominicana del 84 está ahí, que la gente reaccionó espontáneamente, de manera airada, y eso trajo como consecuencia la muerte de cientos de dominicanos. Así es que piénsenlo bien, señores del gobierno. En otro orden, hablando del caso Coral, que ayer, lunes, la jueza actuante determinó que la única medida de coerción, y parece ser la tónica, que se va a seguir con estas autoridades independientes, entre comillas, para los que nos oyen y no nos ven la seña de las comillas, independientes, entre comillas, repito, es la prisión, y la prisión de 1 año y medio, 18 meses. Pero para el delator, el cantante, como le dice la gente ahora, que cantó más que Plácido Domingo, entonces para ese es prisión domiciliaria en un lugar que no se conoce. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Pero bueno, nosotros no estamos ni exonerando ni culpando a nadie. Lo que estamos es pidiendo que todo el mundo sea medido con la misma vara. Porque la propia Procuradora General de la República es la que dice que tiene más de 100 casos de esta administración, de 8 meses apenas. El más sonado ahora mismo es el de la lotería. Pero ya se destapó otro lío en Corazán, el acueducto de Santiago, donde hay un montón de cancelados y renunció el presidente del consejo. ¿Y por qué renunció? ¿Se va a quedar eso así? Eso hay que averiguarlo. Entonces, midamos a todos con la misma vara. Y en otro orden, ahí mismo con respecto al tema de estos militares que han sido ahora puestos en prisión por 1 año y medio, que es prisión preventiva, 1 año y medio. Las Fuerzas Armadas no tienen que pagar culpa de nadie, de ninguno de sus miembros. Llámense mayor general, como el caso del mayor general Cáceres, o llámense raso, como algunos que se han equivocado. Cuando un miembro, un integrante de las Fuerzas Armadas se equivoca, quien tiene que actuar es la justicia, no las Fuerzas Armadas, pagar por ello, no. La justicia, si es culpable, condenado, y entonces corresponde a las Fuerzas Armadas, en ese caso, actuar en la sanción correspondiente desde el punto de vista militar. Es lo mismo que los partidos políticos. Cuando encarten a dirigentes de los partidos políticos, en este caso al PLD, porque no van a encartar a nadie del PRM. No van a encartar a nadie del PRM, olvídese de eso.
Vamos a ver lo que pasa en la lotería, lo que pasa en Corazán. Que ustedes vieron lo que pasó con Faña. Está en la calle ya en su casa, tranquilamente. Entonces, los partidos políticos, y en este caso el PLD, tampoco es responsable ni puede cargar con la culpa de alguien que se haya equivocado. No. Lo que sí tendría que hacer el PLD, en el caso de que los tribunales finalmente y en última instancia hallen a alguien culpable, es proceder de forma disciplinaria con ese acusado. Nada más. La conducta de un partido no la determina uno o dos elementos, o tres, o cuatro, o cinco, o 10. No, es su historia y es su actuación presente lo que califica a un partido. Amigas y amigos, por otra parte, llamamos la atención del gobierno dominicano sobre el hecho de que está descuidando la seguridad alimentaria del país. Hasta agosto del pasado año, el país tenía el 85% de su consumo en términos alimenticios producido aquí. Eso se está perdiendo, lo que hay mucha es importación, trayendo artículos del campo que aquí se producen. Ustedes lo han visto por las redes, por las noticias, que hasta los productores regalan a la población para no quemarlo como se hizo en el 2003 con el arroz en los campos arroceros, que lo mandaron a quemar para que los precios no bajaran. El gobierno de entonces, del PRM, que antes se llamaba PRD, porque el PRD de hoy es otro PRD. Es el PRD que dejó Peña Gómez, el PRD de hoy. Pero el PRD real es el PRM, el que gobierna. Entonces se está descuidando la seguridad alimentaria y súmele a eso el tema de la eliminación de los subsidios sociales que tienen que ver con la pandemia y la gente, la cantidad enorme de dominicanos que se ha ido a engrosar el ejército de desempleados en el país y de gente sin ningún tipo de auxilio. Y veremos qué es lo que va a pasar con la parte social del país. Es un error eliminar los subsidios sociales mientras se le regalan millones y millones, como el caso de los artistas, las orquestas de diciembre, o como el caso ahora que se ha denunciado, que lo denunció responsablemente el senador Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado, de la publicidad con respecto al Día de las Madres ahora. Entonces se está jugando con candela. Amigas y amigos, vamos a vacunarnos. Uno de los puntos luminosos que vemos de este gobierno, de los pocos puntos luminosos, es la vacunación. Eso está marchando bien. Y ya desde ayer lunes se está vacunando a todo el que tiene mayoría de edad. Vaya a vacunarse contra el COVID y evite ser contagiado de esta enfermedad. Vamos ahora a disfrutar, al final del programa, de una conversación de nuestro productor Adriano Sánchez Roba y del gran dirigente sindical Rafael Pepe Abreu sobre la vida, una ponderación sobre la vida del gran dirigente sindical ya desaparecido, Francisco Antonio Santos, al final de nuestro programa Desafíos. Su servidor, Aristipo Vidal, vuelve con ustedes mañana, así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Aquí estamos en el programa Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional, con la presencia del presidente de la Unidad Sindical, CENUS, Rafael Pepe Abreu. Pepe, nosotros somos prácticamente hijos sindicales de Francisco Antonio Santos, que ahora este 15 de abril se cumplió el primer año de su fallecimiento, y para nosotros que nos pasamos la vida con él, acompañándolo en sus grandes luchas y aprendiendo de él y sabiendo su grandeza, nos apenó primero el fallecimiento, pero nos queda como buenos recuerdos practicar y elevar sus grandes cualidades y sus grandes hazañas. ¿Cómo tú calificarías a Francisco Antonio Santos?
Bueno, yo digo que Antico Santos era un hombre de rasgo humanitario muy importante. A veces, detrás de un carácter aparentemente duro, se ocultaba entonces una personalidad muy humana y muy dada, por ejemplo, a querer darlo todo por lo demás. Y a mí me gustaba mucho también la sencillez de Santos, en el sentido de que en más de una ocasión nosotros caímos presos, enredadas y en actividades de simple mítines, micromítines de apoyo a obreros de una fábrica. Es decir, aparecerse a la puerta de una fábrica, hacer una actividad de manifestación, ¿verdad? En un momento de mucha intolerancia en el país, a favor de un trabajador despedido, un grupo de trabajadores despedidos, atropellados. Y él acompañaba a uno ahí y ser detenido a la cárcel. Y repetía eso constantemente. Y era una cualidad que muchos dirigentes no la tenían, porque mucha gente cuando sube como ciertos escalones en la vida, en la misma vida sindical y demás asuntos, como que se distancia un poco. Sí. Sin embargo, Santos, bueno, Adriano sabe que fue así. Sí. Nunca fue una persona como distante, siempre fue una persona muy cercana. Tú sabes que nosotros en el Senado, como yo estaba ahí, sometimos una resolución para reconocerlo y lo reconocimos, un acto que fue una gran mayoría de senadores, incluso, y tuvo también la familia de Mauricio Valle ahí presente. Y debo decirte que cuando uno vio su biografía y la leyó ahí, Santos nace en el Salcedo de hoy, en María Mirabal de hoy, se va a los 16 años a Santiago, estudia en algunos institutos, áreas de contabilidad y graduó con muchos honores. Y Santos entonces empieza a trabajar. Desde que empezó a trabajar, lo hicieron secretario general de la empresa. Y en eso caminó y vino entonces el golpe de Estado de Juan Bosch. Y para no dar mucha vuelta, Santos cae preso y Santos lo deportan hacia Alemania. Luego Santos retorna unos días antes de la revolución y Santos vuelve a Puerto Plata otra vez. Y de ahí entonces cae en la zona revolucionaria de aquí, en lo que es la parte del Conde para allá. Y Santos ahí se convierte en un vocero por una emisora que tenían en la revolución todos los días. Pasó el tiempo y Santos, junto con todos ustedes, no sé si ya tú estabas ahí, bueno, el 72 quizás no estaba ahí todavía, Julio de Peña Valdés forma la CGT, nuestra antigua CGT, en el cual yo tuve con tanto honor, fui parte de amistades con ustedes. Entonces Santos, con un grupo, vienen entonces y hacen lo que fue 7 días con el pueblo. Quizá la manifestación cultural más fuerte de América Latina, en la protesta por lo que estaba pasando en el país, en América Latina. Estamos hablando que 7 días con el pueblo para los jóvenes fue un momento en que todos los artistas de calidad de los Guaraguao, qué sé yo, Mercedes Sosa, de aquí en Presión Joven, con Ramón Leonardo, bueno, con Silvestre, Chico González. Presente ahí. Sí, estaba presente ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que él, luego, ya hasta la muerte también del otro grande, Julio de Peña Verde, inmenso, en el 87, Santos vuelve otra vez a ser secretario general de la CGT. Y entonces, ¿qué pasa? Que las grandes huelgas que se hicieron entre los décadas de los 80 y los 90 en favor del pueblo, y me atrevo a decir que ese código del año 1992, y tú me vas a corregir o no, de 92, fue fruto de esos esfuerzos encabezados por Santos, ya Julito estaba muerto, encabezados por Santos, y que dio lugar al código de trabajo de hoy, que es importante, es decir, parte de la democracia, del desarrollo económico de hoy, está el aporte de Santos. Sí, porque nosotros en todas las manifestaciones que precisamente Santos encabezó como principal dirigente de la CGT en ese momento, uno de los aspectos era referido a reforma del Código Trujillo de Trabajo, derogación del Código Trujillo. Esa era una de las consignas que encabezaba
todos los manifiestos, 1 de Mayo. En ese tiempo las redes sociales no existían, ¿entiendes? El mundo como mimeógrafo, era un mimeógrafo, ¿verdad? Tirando un volante y demás asuntos, y con mucho una imprenta tirando otro volante, entonces distribuyéndolo casa por casa, de sitio en sitio, fábrica por fábrica. Entonces siempre esa consigna era la que encabezaba todas las demandas. Sustitución del Código Laboral, derogación del Código Trujillo, nuevo Código Laboral. Entonces, precisamente como dice, esa acumulación de demanda y la repercusión internacional que tuvieron la denuncia que Santos encabezó contra ese código, fue que llevaron a la Organización Internacional de Trabajo, Adriano, a intervenir. Y ahí es que Balaguer entonces forma la denominada Comisión de los Tres. Rafael Albuquerque, Milton Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda. Entonces de ahí nace el Código Laboral. O sea, como se dice, esos aportes de esas actividades que se hacían desde la CGT fueron vitales para que tengamos el código que tenemos hoy. Y hay que acentuar, Pepe, algunos aspectos personales en Santos. Por ejemplo, Francisco Antonio Santos era un hombre de mucho valor. Y un hombre, como tú decías, con una cara fuerte y dura a la hora de protestar, de exigir la demanda de los trabajadores, pero una cara dulce a la hora de estar con la gente, de estar con los necesitados. Y yo recuerdo que en su casa, que éramos como hijos nosotros ya en esos años 80, estábamos ahí muchas veces esperando ya que iban a allanarlo para buscarlo, porque encabezaba él con nosotros